yo creo que en parte Milei y las derechas global, radicales, más extremos, bueno, no importa, las derechas, pongámosles ultras, el nombre que quieran, Sí. ¿no? A nivel global, entendieron que rastrear en el pasado, buscar raíces en el pasado de la identidad que vos querés construir puede ayudarte a potenciar esa identidad, ¿no? Y así como Cristina hablaba de batalla cultural, bueno, hoy tenés un montón de jóvenes de esta nueva derecha, Agustín Laje principalmente, que están diciendo la batalla no puede ser solo económica, sino que tiene que ser cultural. Entonces, ahí, bueno, tenés algo, si bien es una batalla distinta, hay un espejo en relación al lugar que tiene la historia para construir esas identidades. Para vos la política tergiversa muchas veces la historia para la construcción del pensamiento. Y sí, es normal, porque los políticos cuando hacen historia van al pasado moldeados a partir del presente. Es decir, las preguntas, los comentarios, las interpretaciones que hacen del pasado están mucho más relacionadas con sus objetivos presentes que pasados. Entonces eso hace que moldeen el pasado más o menos a imagen y semejanza de lo que ellos quieren conseguir en el presente. Entonces sí, es normal que hagan eso y también es normal que los historiadores marquemos eso, que los historiadores digamos, ojo, que No era así. un uso del pasado tiene objetivos políticos y los historiadores hacemos otra cosa, ¿no? Como tratamos, mientras el político trata de juntar pasado y presente, sí. Y reducir las distancias entre el pasado y presente, los historiadores marcamos las diferencias. No nos gusta decir la historia se repite, ¿no? A nosotros nos gusta decir, no, pará, hay diferencias hay que poder pensar históricamente, es poder marcar esas diferencias entre pasado y presente, a pesar de que el pasado te ayuda a entender mejor el presente, te ayuda a pensar temas. Pero por un estilo un poquito más disruptivo y menos acartonado de comunicar en la cámara, no, sin perder la seriedad, pero los carteles, mis intervenciones, los temas que abordo, la mirada que le doy a ¿Eso es algo pensado muchos de o los es debates. parte de una escenografía, de una puesta en escena, de No. lo que realmente querés comunicar, o es algo que se da espontáneamente? Mira, surgió medio como de casualidad. Cuando fue la cuestión de que había salido justo el mismo día que habían licitado 24 millones de pesos de medialunas para la Casa Rosada y había habido votos dados vuelta en la Cámara de Diputados con el tema de jubilaciones. En el primer veto del año pasado se empezó a hablar de los panqueques y nosotros habíamos hecho en la época del matrimonio igualitario un cartel para Claudia Rucci, una exdiputada. ¿Cómo? Que ahora es, ¿Cómo? Claro. ¿Sabés quién es? Y era funcionaria, no sé si volvió con Villarruel. Estuvo de funcionaria en el Senado con Victoria Villarruel. Ella nos había prometido en la cara que votaba a favor de la ley de matrimonio igualitario y después se dio vuelta. Entonces le habíamos hecho en ese momento unos carteles de la panquequeada de Claudia Rucci. Entonces me ocurrió, digo, bueno, mira, medialunas y panqueque. Entonces digo, bueno, pero así casero, porque se nota que era casero el cartel, pusimos en la Rosada de medialunas en el Congreso panqueques. Y lo llevé al recinto y se mató de risa todo el mundo. Claro, viste, es como toda droga, cuando funciona la gente listo. pide más. Equipo que toca dice, no se toca. Che, a ver, ¿cuál es el próximo? ¿Cómo el próximo? Entonces es muy artesanal, porque en general son carteles artesanales, los pienso yo y a veces el equipo también me da una mano, pero nada, tiene que ser del día de la sesión o del día anterior, porque tiene que ser algo que esté en el debate. Hoy en la época de redes sociales los debates duran 30 segundos. Claro. Y si yo hoy digo, bueno, la próxima sesión, que puede ser en 3 semanas, voy a llevar un cartel, posiblemente ese tema no exista más. De hecho, te voy a dar una primicia. Ahora que me llevo a algunas comisiones remeras, había preparado una remera para el martes que tenía vinculación con el viaje de Milei a Las Vegas. Claro, que al final se suspendió. Y a las 11 de la mañana suspendió el viaje. Así que ahí quedó la remera. Es tan al filo que a veces te puede pasar. Que quedó una remera. Que entrás. Claro, caleta que entrás. Pero ya aprendí para la próxima, voy a ver 2 o 3 opciones, como para decir, bueno, a ver el tema de los temas del día, ¿cuál queda? Pero no, la idea es un poco también aprovechar ese momento que está la atención del público, de la prensa, de los colegas,
antes de que empiece la sesión para llevar algo en otro lenguaje. A veces me animé un poco más y me disfracé del Eternauta, pero bueno, nada, es ¿Te gusta? Sí, no tengo problema, me parece que es una manera de comunicar diferente, que el mensaje llega, que mucha gente se siente representada. Me pasó cuando llevé el guardapolvo de pediatra, yo tengo una cuñada pediatra, y entonces me dio su delantal de pediatra, que tiene un osito, no era del Garrahan, pero era parecido, y fui, y cuando salí de la sesión, que habíamos aprobado la ley, fuimos a saludar a la gente del Garrahan, un montón de gente dice, ¿sabés qué pensamos que si nos dejaban entrar a las gradas íbamos a ir con los delantales? Nos sentimos representados. Digo, también hay gente que dice, che, yo quiero decir algo de otra manera, sin ofender, pero con un poco de humor, un poco de... y bueno, que se puede sentir representada en lo que digo. Creo que por eso muchas veces los carteles y todo al final después terminan repercutiendo en el debate político. Incluso algunos de ellos... hay teorías de que tuvieron efecto en fotos o no fotos políticas de la campaña o de la pre-campaña. No sé, nunca lo sabré, pero creo que por ahí puede tener algún sentido el mensaje también. Mientras sea genuino en las construcciones que hacemos en base a nuestras convicciones, pero construyendo proyectos con vocación de representar mayorías, obvio que vamos a seguir existiendo. Es más, quiero decir esto a cámara, Rebord, vas a seguir viendo radicalismo hasta que te mueras. Hasta el día que te mueras vas a seguir viendo radicalismo. Estoy un poco caliente. No, pero, a ver, hemos sobrevivido cosas peores. Yo creo que el partido va a seguir existiendo, sin lugar a dudas. Creo que el partido tiene un montón de cosas positivas. Tampoco puedo evitar decirlo. Yo no soy la que hacen divisiones entre lo universitario y lo partidario. Tenemos la organización estudiantil más grande del país. Y también tenemos muchos comités que se rompen el lomo laburando. Y tenemos 5 gobernadores. Con muchos de ellos no estamos de acuerdo. Algunos de ellos escondieron el sello en estas elecciones. Pero llegaron definiéndose como radicales a ser gobernadores. Entonces, bueno, hay algo que el partido, y tenemos, cientos y cientos de intendentes a lo largo y a lo ancho del país que ganaron y son radicales. Me gustaría también saber tu opinión al respecto de esto, pero yo creo que voy a hacer lo que más me gusta hacer. Como decía Balvin en algún momento, este es un momento difícil, es el momento de los fuertes de alma, y en algún momento alguien va a agarrar la bandera. Lo importante es que la bandera esté ahí, y yo creo que nosotros estamos en ese proceso de que nos tenemos que hacer cargo de agarrar la bandera. Yo siempre fui muy crítica de las conducciones partidarias desde que soy muy joven. Siempre el radicalismo me dio más frustraciones que alegrías en un montón de sentidos, pero siempre tuve la necesidad de estar adentro para transformarlo, porque para mí el partido es, sobre todas las cosas, el coraje de Irigoyen, de Ilia, de Alfonsín. Decime si eso no es tener huevos. Entonces no tiene nada que ver con cagarte porque ahora vas a perder una elección, porque estás en contra del gobierno nacional o porque no está muy claro dónde te estás posicionando. Para mí, mientras haya coraje en algún momento también, eso se transmite y se transforma en un proyecto mucho más colectivo y mucho más grande. Creo que eso es lo que algunos dirigentes del partido demostraron durante este tiempo que nos gobernó Milei, por sobre todas las cosas que le faltaba, coraje. Y eso es lo que me parece que tenemos muchas de las nuevas generaciones, que es el momento de que tomemos las banderas. El peronismo es un movimiento muy verticalista. Es un movimiento que se organiza debajo del líder, que tiene un régimen de palabra, un régimen de discurso en el que alguien le habla a los demás, en el que uno le habla a los muchos. Es el régimen típico del liderazgo carismático. Es el balcón, es la plaza, es la cadena nacional. No voy a detenerme mucho en esto, pero es claro de qué hablo. Claro. Yo creo que una política progresista es una política de distribución, no de ingresos, es una política de distribución de todo, de ingresos, de riqueza, de palabra. Es una política de una sociedad activa, de una sociedad civil robusta, de una sociedad que no responde a un liderazgo, sino que se autoorganiza como una comunidad política que intenta encontrar los mejores modos de definir su destino. Entonces, en este rasgo verticalista hay un rasgo autoritario.
Y ese rasgo verticalista y autoritario, que también es antiliberal en el sentido de concebir al que no es parte del grupo como un enemigo del proyecto del grupo o del pueblo, esos son rasgos que, en mi opinión, atentan contra una idea verdaderamente progresista que supone distribuir ingresos, riqueza, palabra y poder. Y que a la vez exige un liberalismo político que consiste en no tolerar al otro, sino necesitar del otro. Necesitar de un adversario legítimo para poner a prueba las propias ideas, para limitar la expresión de los intereses, Bueno, el peronismo carece de esas dimensiones. Entonces tiene un alma popular, verdaderamente, tiene un arraigo popular, expresa una cultura popular, o al menos algunas de las culturas populares, pero carece de la capacidad transformadora que este otro escenario exige. Para vos ese escenario, es decir, para que sea un proceso de integración y de transformación, la convivencia democrática es una condición sine qua non. Bueno, yo diría, hay procesos de transformación que no necesitan de la convivencia democrática, y es más, que abominan de la convivencia democrática. Pero yo soy demócrata. Claro. Quiero decir, Sí, bueno. Esto es una preferencia, Sí, esto no es una condición. No, pero ¿no? lo que te quiero consultar es que vos, por lo que me comentaste, o lo que yo he logrado entender así muy sintéticamente, es que el justicialismo es una expresión de mayorías, es una expresión de una amplia gama de sectores populares, pero que a la hora de construir la cuestión del discurso, al ser tan verticalista, desconoce la existencia de otras alternativas dentro del juego. Exacto, el peronismo, la tradición política del peronismo no es la de la democracia liberal, es la de una democracia mayoritaria, la de una democracia... Sí, autócrata, sí, con tendencias autoritarias, Okay. ¿no? Con tendencias, no digo que es un régimen autoritario, pero tiene tendencias autoritarias. Y yo creo que cuanta más democracia mejor. Y en ese sentido me parece que el peronismo tiene rispideces internas, pero no por sus líderes, sino que tiene rispideces por su misma estructura de pensamiento, Claro. que le ponen, en mi opinión, un límite a lo que el peronismo puede ser en términos de productor de reformas socialmente progresivas. Digo más, creo que en este momento el peronismo es básicamente, como casi toda la clase política, como casi todo el sistema político argentino, conservador. Conservador quiero decir, estamos en presencia de actores políticos, diría, estamos en presencia de actores de todo tipo en la sociedad argentina que son refractarios a la reforma, que hacen políticas para preservar posiciones, no para transformar lo real. Y esto me parece que lo vemos en el sindicalismo, lo vemos en el estudiantado. El estudiantado celebra la reforma del 18. Y uno dice, perdón, pero la reforma del 18, lo que hay que celebrar la reforma del 18 es el espíritu reformista, no el contenido de la reforma. Ser verdaderamente reformista es decir que la reforma del 18, que tiene ya 107 años, debe ser revisada para que el mundo de la educación universitaria responda a las características, necesidades y exigencias de una sociedad del siglo XXI, no de una sociedad que entraba en el siglo XX. Y los estudiantes no están dispuestos a revisar sus propias ideas, y los sindicalistas tampoco, y la clase política tampoco, y los empresarios tampoco. Creo que la sociedad hoy está mucho más adelantada a los partidos políticos. Bueno, y nosotros no podemos seguir discutiendo con nostalgia nuestro pasado. Creo que en algunas cosas tenemos que ser pragmáticos, Las banderas que nos dieron origen, ¿tenemos que salir a defenderlas y cuidarlas? Sí, obvio. Yo no creo que tengamos que hacer un plenario, un debate, para que nuestros legisladores y legisladoras voten a favor de la educación pública. ¿Necesitamos ponernos de acuerdo con eso? No. Porque es lo que nos dio origen, es lo que elegimos para militar en el radicalismo. Prácticamente es el ABC militante. Tenemos que poner de acuerdo. Che, defendemos esto, esta es nuestra identidad, no podemos hacer
un debate nostálgico sobre la historia. Coincido. Pero sí tenemos que hacer un debate sobre el contexto que estamos viviendo, sobre la aceleración de todos los procesos que estamos viviendo. Hoy los partidos políticos no representan porque están un paso atrás, porque la sociedad va más rápido y porque ya no comen vidrio tampoco, ¿eh? Porque digo, esta polarización, que es muy efectiva para ganar elecciones y no tanto para gobernar, digo, porque está floja de consensos después de la polarización, la enemistad de los partidos, el querer destruir al otro, ponerle el clavo del cajón a uno, digo, bueno, todo eso no genera poder discutir o profundizar en ningún tema, ni generar consenso para decir, che, esto le va a hacer bien a la Argentina, avancemos acá. No, pero acá la propuesta viene de este lado, no, lo dejamos para allá, lo corremos. Bueno, no, yo lo que creo es que esa polarización también se da como una forma de... Lo trajimos al que crearon, al más loco que me podían haber traído. Sí. Para castigar un gobierno que no daba resultados. Digo, no había un punto de nada que vos digas, bueno, acá hubo algún acierto en el gobierno anterior a Milei, ¿no? Bueno, digo, hubo un castigo a eso y hoy también es un llamado de atención a Milei de el voto no fue un cheque en blanco. Digo, por eso digo, la gente no come vidrio tampoco. Y tampoco tiene tanto prurito de votar una cosa y 2 años cambiar la dirección, ¿eh? Sí. Yo siento que la gente está un paso adelante de los partidos políticos. Nosotros no estamos discutiendo muchos de los temas que sí le hacen a la vida cotidiana de las personas. La influencia Wes Anderson, digo, sí, en tema de gama de colores, en las circunstancias en las cuales se dan los clips y eso, ¿es algo en particular? Es decir, ¿es intencional o fue una cuestión más así genuina de generar una marca? Hay varias referencias, no es solo Wes Anderson, quizás en los de estos ganchos que tiramos para en realidad acercarlos a las redes, a la gente, a que conozca bien el perfil de yo, de por Ricardo. Ejemplo, vi el de la terraza que está con el piloso rojo y dijo, esto es Asteroid City. Sí. Hay mucho de Wes Anderson. Bueno, tiene esa utilización bien del espacio, ¿no? Las simetrías, las diagonales, trabajando. Y eso nos parecía que podía ser útil para mostrar lugares muy pintorescos de la provincia de Buenos Aires que no se muestran. O sea, yo no los había visto mostradas o llevadas al frente, como por lo menos en esta campaña, y que son realmente muy lindas. En la provincia de Buenos Aires, en la Quinta, tenés los edificios de Salomone, por ejemplo, que es una cosa extraordinaria. Las tribunas de las canchas de pueblo, esos tablones que son representativos de cada pueblo, también son postales preciosas. Las estaciones de tren, y eso va acompañado de todos un montón de personajes muy interesantes, que además tienen un montón de cosas para decir y que muchas veces se invisibilizan y agradecen que les demos ese espacio y bueno, todo eso conjuga y Wes Anderson efectivamente es una de las referencias, pero como también es Benny Hill o Woody Allen, Cha-Cha-Cha, hay cosas que él nos crió a nosotros mirando esas cosas. Había la pistola desnuda. Había inspirada en Woody Allen que me parecía buenísimo, pero al final no salió. A esa me parecía buenísima. Pero a mí me encantaba Woody Allen. Bueno, pero además eso es lo que me decían. Tenemos que hacer una cosa, porque es cierto, eso de los binoculares, lo de, que te cuento cómo salió después, vení Ricardo, vamos a grabar un spot. Que nos va a ver un colorado que te sigue. Sí, el colorado, sí, Marquito. Bueno, pero otras no están actuadas, solamente esas que estaban orientadas a impactar realmente. Las otras, ¿cómo son hechas? Yo me decía, vos no te pongas en político, queremos mostrar cómo sos vos como persona cuando hablas con la gente de política. Entonces yo al principio, claro, vos sabés que tenés una cámara que te está filmando, pones un poco tenso, de intimidad. Pero a la media hora de estar hablando te olvidás que te está filmando la cámara. Entonces ellos filman esa medida y después te detectan el momento que a ellos les parece más auténtico, más genuino. Sí, y tenemos la suerte de que es un candidato, una persona a la que la gente lo quiere y tiene carisma también, no te va a gustar que lo diga delante de él. Pero eso facilita muchas las cosas, ¿no? Entonces la idea era hacer el registro natural de lo que está pasando. O sea, para nosotros era poder acompañar con una estética
la cosa que él, que viajara naturalmente con él, ¿no? Entonces, bueno, ahí los elementos. ¿Y se sorprendieron por los resultados en base a lo hecho? Digo, no pensaron, che, esto puede terminar muy mal, o no, es decir, o la verdad que esperaron ese impacto que tenía en la sociedad. Tenía dudas, pero porque nosotros, bueno, yo pertenezco a otra generación, pero soy de los que se juegan. Bueno, creo que mi vida en política ha demostrado, ¿no? Porque no he hecho varias cosas que algunos quedaron sorprendidos. No, incluso no gratamente, ¿no? Algunos, pero bueno. Sí, algunos nos dijeron que en algún caso nos aconsejaban no salir con alguno de los spots y él dijo, salgamos. Sí, pero ellos me dijeron, me puse en manos de ellos. Además, a mí no, yo no sentía que estaba haciendo nada que transgrediera o que fuera en contra de mi manera de ser. No, se coincidía. Y no me imaginé jamás la repercusión que tuvieron. Y los felicito, porque ellos son profesionales, además, ¿no? Bueno, entonces yo los felicito, porque la verdad que ha habido comentarios. Después que nos voten, ya eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Eso es otra cosa. Pero, no solamente, tampoco. No, pero te quiero decir, lograron instalar. Yo había estado un año recorriendo, ¿vale? Un año recorriendo. Y sin embargo, después de un año de recorrer, hasta que empiezan ellos a hacer este trabajo, no lograba hacer conocer la candidatura. En el 90% de los casos se sorprendía. Ahora sabe todo el mundo, porque salió en todos los diarios, hicieron comentarios sobre esto, incluso les pareció atrevido, audaz. Y me han escrito, por ejemplo, no los voy a nombrar, pero me han mandado WhatsApp, incluso creo que en las redes también, escritores, escritoras famosas, bueno, importantes, y tipos del cine, periodistas que escriben que, bueno, los felicitan a ellos, ¿no? Me dice, ¿quiénes son? Me dice. Yo creo que esta elección fue una elección de voto económico, ¿no? Como dijo Pugliese en la década del 80, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Yo no sé si el gobierno ahora habló con el corazón, pero la ciudadanía contestó con el bolsillo. Puede ser que haya un elemento de antiperonismo, pero no creo que el voto, o la principal razón de ir a votar haya sido el antiperonismo. Vos cuando vas a votar tenés un orden de preferencias y distintos pros y contras para los que elegir entre distintas opciones. Y no hay una sola que explique que vos te vuelques por esa oferta electoral, sobre todo en una legislativa, donde había un nivel de fragmentación no altísimo, pero tampoco bajo, como en los momentos en los que teníamos primarias. Siempre teníamos una instancia de primaria donde competían un montón y quedaba la elección más compacta cuando se repartían las bancas. Entonces tuviste un nivel de fragmentación intermedio. De hecho, la cantidad de listas que se presentaron en todo el país llegó a niveles similares a los de las elecciones primarias, pero no fue una primaria. Entonces vos agarrás todas las listas que se presentaron, tomando en cuenta las primarias, por ejemplo, y como había espacios políticos que presentaban 2 o más listas, bueno, ese agregado nacional ahora te dio un nivel bastante similar. Entonces tenías una oferta amplia para ir desde la izquierda hasta la derecha, tomando opciones de centro, partidos nuevos, nuevas coaliciones, espacios provinciales, había de todo. Y a la hora de ir a elegir algo, yo creo que ahí lo más determinante del voto terminó siendo la explicación económica. Hay, como te decía, hay algo de el elemento antiperonista, pero no por una cuestión ideológica programática de que voy a votar a La Libertad Avanza porque no quiero que el peronismo vuelva nunca más, porque no me gusta esta idea, esta propuesta, etcétera. Me parece que queda un resabio de la última gestión económica. Reciente. Exacto, de los 2 años que vemos para atrás, en donde hay una memoria de la gestión económica del último año sobre todo. Ese año me parece que se cae el último mantra de la política argentina que quedaba en pie, que desde el retorno a la democracia hasta la fecha se fueron cayendo varios, pero el último que quedaba en pie era que el peronismo resolvía las crisis económicas, y eso no pasó. Claro. El peronismo acrecentó la crisis económica. De hecho, por algo estamos viendo en estas semanas mucha discusión sobre una propuesta económica del peronismo, una propuesta programática, repensar la idea del déficit fiscal, repensar la idea del asistencialismo, la reunión y la foto que muestran de economistas reuniéndose con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, tal vez con por ahí menos velocidad que lo que demanda la sociedad,
Pero el peronismo está avanzando en una discusión, en una rediscusión interna, que en algún momento será una propuesta pública y una discusión ya sea por vía de internas o directamente por vía del acuerdo, y se llevará esa propuesta a nivel nacional, a nivel provincial, la verdad que no lo sé. Pero queda esa memoria todavía y hay un reconocimiento de que, bueno, eso fue lo último que quedaba en pie y se cayó. Entonces, si vos vas a hacer una evaluación de la elección y vas a verlo por distintos indicadores que te pueden explicar el voto, me parece que hubo un voto de confianza extra al gobierno nacional, a la Libertad Avanza. Me parece que quedó posicionado como el espacio político que le disputa el campo político al peronismo, la coalición no peronista que ya domina ese cuadrante. Hoy se está ubicando, acá estoy abriendo varias puertas sobre las que después podemos empezar a entrar o no. Hoy se ubica sociodemográficamente en el mismo lugar que está Juntos por el Cambio, que estuvo el Acuerdo Cívico y Social y que estuvo históricamente la Unión Cívica Radical, en términos de la composición social del voto. Pero hubo una discusión sobre, bueno, el gobierno está avanzando en una línea que genera costos, que no distribuye los beneficios tal vez de manera equitativa, pero que con 2 simples banderas alcanzó como para acomodar un poco la economía, ¿no? Control de la inflación y del tipo de cambio. Y eso, versus la memoria de 2023, está muy fresco y ahí es donde creo que la Libertad Avanza logra ese plus adicional que necesitaba para salir airoso de la elección. Nunca como ahora tuvimos desde el 83, nunca tuvimos tantos gobernadores. Nunca. En el 87 nos decían UCR, únicamente Córdoba y Río Negro. Imagínense, y estábamos gobernando la Argentina. Nunca tuvimos tantos gobernadores. Hace tiempo que no iba tan bien a la universidad. Nunca hubo tantas victorias del movimiento universitario radical en las facultades de la Argentina. Tenemos todavía muchos intendentes. Muchos. Tenemos todavía muchos concejales en Córdoba. Tenemos 200 intendentes acá en Santa Fe también, pero además tenemos en La Pampa tenemos como 20 intendentes. Digo, tenemos todavía y hay mucha gente además. Hay mucha gente que se pone triste como nosotros nos ponemos tristes. Hay gente además que no es dirigente, afiliada, militante de la Unión Cívica Radical, pero que pertenece a la cultura radical. Por eso hablaba recién de también entender una fase o una necesaria fase de movimiento. Porque el radicalismo es un partido político, es cierto, la Unión Cívica Radical, pero mucho más que eso, es una cultura política. Que todavía hay mucha gente que se siente identificada. Gente de la cultura, gente de la academia, gente de los sindicatos, gente del trabajo, gente de la pequeña y mediana empresa, que si el radicalismo retoma discursos de racionalidad, pero con sensibilidad, esa cuestión que solamente el radicalismo muchas veces puede juntar, estamos en condiciones de reencontrar. Pero hay que hacer mucho trabajo para eso. Primero, hay que hablar más de la gente que de nosotros mismos. Y segundo, creo que hay que también tener una agenda de rebeldía, pero de rebeldía sana, no de rebeldía contestataria en el sentido de somos los antisistemas, pero en este momento donde el sistema es lo impredecible, lo prácticamente irracional, lo violento, bueno, quizás lo disruptivo sea la previsibilidad, la racionalidad, el buen gobierno, la buena gestión, el resolver problemas, el demostrar 40 años después que trajimos a este país la democracia, que la democracia sirve porque ofrece soluciones. Y nuestros gobernadores, nuestros intendentes, son la clara demostración de que el radicalismo ofrece soluciones a problemas. Yo a veces me imagino a los 5 gobernadores como la brigada de los simuladores. A todos los llamaron para resolver algún problema y resolvieron ese problema. Entonces digo, hay con qué. No queda, hay ganas, hay gente, hay casos para mostrar, lo que no hay es tiempo para seguir boludeando.
y para darnos el lujo de que lo único que le produzcamos a la Argentina sea comentarios sobre nosotros mismos y sobre la crisis del radicalismo. Basta. Basta, ya está. Ya no fue como no fue, pero hay que, en el fondo hay que parar la rutina, en este caso, de autoflagelación del radicalismo. Todos sabemos por qué no fue como no fue, ya está, quedó claro, basta. Y una cosa que decía Pablo, yo soy alfonsinista, profundamente alfonsinista, y creo mucho en los valores, y creo además que el error histórico nuestro, de muchos de los que abrevamos en esa corriente de pensamiento, de cultura y toda la historia, es haber quedado con lo anecdótico y no con lo trascendente. Entonces está lleno de gente que relata anécdotas del 83, del 84, del 85, pero se cala la tapa del piano en los valores que nos llevaron hasta ahí. Y lo que trasciende son los valores. Lo que tenemos que hacer ahora, me parece a mí, es con esos valores no fundar un museo, fundar un laboratorio. Y esto que decía Pablo, que lo convocaron entre que en 2003 fue cuando lo ganaron, ¿no? 2003, sí. 2003, que también se ganó Tandil. Se habían ganado varios lugares. Bueno, esa elección del 14 de septiembre Sí, señor. del 2003. A mí me tocó fiscalizar a Mar del Plata, a San Nicolás, que por supuesto perdimos, porque yo también fiscalizar, perdemos. No para quererme poner a laburar más, pero aviso, porque voy desprevenido. Pero digo, eso de poder convocar a gente que viene de afuera, dejar de tenerle miedo al que viene de afuera. Sí. Yo me imagino un partido donde podamos sentar a industriales, a comerciantes, a escucharlos. Esa gente que se levanta todos los días a laburar, obviamente que desconfía de la política, y tiene todas las razones del mundo para desconfiar de la política. Pero si algo sabe de nosotros, de los radicales, es que no somos garcas. Porque nos conoce de los pueblos, de las ciudades. Por lo menos la gran mayoría no somos garcas. Y puede quizás desconfiar de que no le podamos resolver el problema, pero sabe que no lo vamos a hacer con la intención de cagarlo. Y eso es importante en una sociedad que busca periódicamente en quién creer y en quién confiar. Corto con esto porque ya mucho. Disculpe que me entendí.